Te han hecho la instalación de la conexión de internet en tu casa u oficina, pero el equipo que puso tu proveedor te da una cobertura inalámbrica muy limitada. En este video te voy a explicar cómo configurar tu propio router casero para que podamos aumentar esa cobertura. Voy a utilizar un modelo de la marca TP-Link y para ser específico estamos hablando de la C750 que nos promete hasta 433 megas en la banda de 5 GHz y 300 en 2.4. En este video vamos a ver cómo configurar desde cero. Vamos a hacer una configuración muy sencilla en un equipo TP-Link para poderlo incorporar a nuestra red Wi-Fi y poder mejorar esa señal del proveedor. Así que vamos a explorar este equipo que tiene un puerto de internet y tiene 4 puertos LAN. Así que vamos a verlo más de cerca. Así que para realizar esta configuración voy a estar utilizando un equipo TP-Link. El modelo específico es el C750. No obstante, esto debe de trabajar con cualquier modelo TP-Link, ya que el sistema es muy similar. Inclusive otras marcas, la lógica será muy parecida. Así que vamos a abrir lo que tenemos por acá. Este es un muy buen router que ustedes pueden colocar en su casa o en su oficina. Así que vemos que tenemos por acá el adaptador de energía y además tenemos este dispositivo que, como pueden ver, tiene 3 antenas incorporadas. Así que por ahí tenemos, este es el TP-Link AC750. Así que vamos a proceder a la configuración de este equipo que promete pues darnos una mucho mejor cobertura y una excelente velocidad. Si vemos este dispositivo por la parte de atrás, ven que tenemos el puerto donde vamos a conectar la energía. Tenemos el botón de encendido. Tenemos este botón azul que es para la conexión de internet, es decir, que van a conectar el cable de su proveedor. Y luego tenemos 4 puertos LAN. Esos son puertos que ustedes pueden utilizar para conectar computadoras de escritorio o para conectar cualquier otro dispositivo en su red vía cable. Así que el primer paso que debemos hacer es simplemente colocar nuestro cable de internet en este puerto, el puerto WAN, el puerto azul. Eso es lo que precisamente vamos a hacer. Luego vamos a explorar las redes inalámbricas para conectarnos a este equipo. Si vemos en la parte inferior de este dispositivo, ustedes verán que por acá tenemos información de parte del proveedor. Así que ven que por defecto este dispositivo va a traer ya configuradas unas redes inalámbricas. Ven que se llamará TP-Link-19D2 y TP-Link-19D2.5. Además, tenemos por aquí el password que debemos de utilizar para conectarnos por primera vez a ese dispositivo. Una vez hayamos hecho eso, pues simplemente podremos conectarnos. Así que ya hemos identificado los puertos. Así que en este momento lo que me resta pues simplemente es tomar el cable de internet, el que viene de mi proveedor, y lo vamos a conectar en el puerto de color azul. Así que ven, el puerto de color azul es en donde yo voy a conectar ese cable de internet. Y luego simplemente vamos a tomar el cable de energía y también lo vamos a conectar en el puerto de energía, de esta manera. Así que ustedes ven que ya tenemos nuestro cable de internet y tenemos nuestro cable de energía. El siguiente paso es que debemos encender este equipo simplemente presionando el botón que se encuentra a la par del puerto de energía. Ya podemos colocarlo y posteriormente simplemente debemos ir a nuestro teléfono o a nuestra laptop y ahí buscar la señal inalámbrica. Si ustedes no tienen teléfono, no tienen laptop, pueden conectar un cable a su computadora de escritorio y hacer la configuración desde allí. Así que me voy a ir a mi computadora en este momento y nos vamos a conectar vía wireless. Listo, pues ya tengo acá en mis manos el dispositivo en este momento con todas las conexiones correspondientes. Así que lo que voy a hacer es ir a mi computadora y voy a buscar en las redes inalámbricas la que se denomina TP-Link. Y ven que efectivamente la tenemos por acá, así que simplemente le voy a dar clic en conectar y esto me pide la clave. Así que ahí en la clave vamos a escribir el valor que tenemos por acá: 32 37
luego 2519. Así que ese valor viene directamente de la parte inferior de este dispositivo. Vamos a dar clic en Next y esto nos va a conectar a este router. Así que ya puedo colocar el router en una zona más distante y ven que ya dice conectado y ya tenemos todas las barras de señal dado que estoy enfrente de ese dispositivo. Típicamente la dirección IP de este equipo va a estar en la parte inferior en el manual o en la caja. Pero si ustedes no saben cuál es la dirección IP o no tienen cómo encontrarla, simplemente pueden utilizar el Command Prompt de Windows para ver la dirección IP. Para eso simplemente vénganse aquí a la barra de inicio y escriban CMD y ven que les aparece esto que se llama Command Prompt. Así que esta es la consola de Windows. Así que si yo amplío esto, simplemente van a escribir ipconfig y van a presionar Enter. Esto les va a mostrar información acerca de todas las tarjetas de red que tenga su computadora. Pero como ahorita estamos conectados vía wireless, entonces busquen la que dice wireless. Ven que aquí la tenemos y en mi caso busco este campo que dice Default Gateway. Si ustedes tienen la computadora en español, eso va a decir puerta de enlace predeterminada. Así que una vez ya hemos identificado ese número, lo único que necesitamos hacer es copiar ese número tal y cual se muestra en esa ventana. Así que vamos a abrir, en este caso, Google Chrome. Y simplemente voy a escribir 192.168.0.1. Y ven que esto nos muestra la página de TP-Link en donde necesitamos configurar una clave que va a ser la clave de administración de ese router. Es decir, si en el futuro ustedes quieren cambiar la clave, quieren cambiar el nombre de la red inalámbrica, simplemente lo van a escribir por ahí. Así que en mi caso, yo voy a escribir una clave por acá. Luego la van a confirmar en la parte inferior. Así que vamos a escribirla de nuevo. Ven que la tenemos y luego damos clic acá en Start. Así que una vez damos clic en Start, ven que esto nos envía a esta ventana de TP-Link donde nosotros podemos hacer la configuración. Es importante saber que cuando nosotros configuramos un router casero vamos a tener dos redes y el router se encarga de enrutar el tráfico de nuestra red interna o red LAN hacia internet. Es decir que vamos a tener, por ejemplo, internet por acá que va a estar representado por el equipo del proveedor. De ahí va a venir un cable hacia nuestro equipo TP-Link y luego esto va a estar emitiendo señal inalámbrica a nuestra casa. Toda esta zona de aquí se denomina LAN y toda esta zona de aquí arriba se denomina WAN. Así que esas son las dos redes que van a estar conectándose en este dispositivo casero. Así que si vemos, aquí tenemos varias opciones. Una es que podemos seguir este wizard que tenemos ahí. Y la otra es que podemos utilizar el menú que tenemos en la parte izquierda. Así que Quick Setup nos va a permitir solamente seguir una serie de pasos y con eso vamos a tener configurado nuestro router. Así que voy a dar clic en siguiente. Y ven que acá tenemos la opción de utilizar este como un wireless router o podemos utilizarlo simplemente como un access point. Así que vamos a utilizarlo como wireless router. Así que voy a dar clic en Next. Y luego tenemos el tipo de conexión WAN que nos ofrecen. La mayor parte de proveedores de internet nos va a ofrecer una IP dinámica. Es decir, simplemente conectamos el cable y debemos de tener internet de forma automática. Si ese no es el caso, pueden utilizar IPs estáticas y les dejaron los números de la dirección IP. PPPoE, que es otro tipo de tecnología que se puede utilizar a nivel de capa 2, igual van a seleccionar por ahí. Así que en mi caso voy a utilizar Dynamic IP. Esto es la opción más común. Incluso TP-Link nos pone un mensaje ahí que dice esta es la opción más común. Si queremos ver algunas cosas más avanzadas, podemos dar clic por acá y ven que tenemos opciones de IPTV. Pero vamos a dejar eso desmarcado y simplemente damos clic en Next. Luego dice si necesitamos clonar la MAC address, vamos a decir que no. Damos clic en Next nuevamente. Y luego tenemos la opción para indicar si queremos utilizar las dos redes 2.4 y 5 GHz, es decir, las dos tarjetas inalámbricas o solamente queremos una de ellas. Lo más común es que dejen marcado también esas dos opciones. Y luego acá es donde ustedes van a colocar el nombre que quieren en su red wireless.
y luego acá van a escribir la clave. La recomendación es que usen una clave compleja, no usen sus nombres, no usen su fecha de nacimiento, porque eso es fácilmente craqueable, y que combinen letras mayúsculas, minúsculas y algún símbolo especial. Así que en mi caso voy a colocar como nombre de la red inalámbrica, vamos a decir almazán, por ejemplo, y luego tenemos aquí la clave, así que la podemos escribir. En mi caso simplemente voy a escribir clave de prueba y vamos a escribir algunos números aleatorios. Y ahora voy a copiar esto para que no se me olvide. Miren, clave de prueba 883, cierre de admiración. Y luego simplemente damos clic en siguiente. Luego podemos ir aquí a las opciones más avanzadas y podemos marcar los tipos de señal inalámbrica que queremos. Por ejemplo, en 2.4. Ven que las tenemos por ahí. Podemos seleccionar el ancho del canal, podemos seleccionar el número del canal o podemos dejar la opción de auto. Así que si esto está en auto, TP-Link va a explorar cuál es la mejor opción que ustedes tienen disponible. Así que vamos a dejar en auto esta opción en 2.4. Vamos a dar clic en siguiente. Y ahora vamos a configurar la red de 5 GHz. Así que voy a decir en esta almazán 5GHz, por ejemplo. Y nuevamente voy a colocar la clave. Puede ser la misma clave o puede ser diferente. Eso queda a criterio de ustedes. Igualmente podemos modificar aquí algunos parámetros. Por ejemplo, podemos soportar AN, AC. Así que les recomiendo dejar esa opción, la última opción disponible. Y luego damos clic en Next. Y ven que ahora tenemos un resumen de toda la configuración que va a ser aplicada. Clave de prueba 883, signo de admiración para la red de 2.4 y clave de prueba 883, signo de admiración para la red de 5 GHz. Eso significa que ya podemos dar clic aquí en Save. Y dentro de unos segundos ya debemos tener disponible esa red inalámbrica en nuestro equipo. Así que vamos a ir por acá y debe desaparecernos. Y ven que ya tenemos esta que dice almazán 5 GHz. Así que vamos a conectarnos y vamos a escribir la clave que ingresamos. Vamos a dar clic en siguiente. Esto ya está estableciendo la conexión. Así que en algunos segundos debe aparecernos conectado ya este dispositivo. Y ven que efectivamente ya estamos conectados. Y en este momento pues ya tenemos acceso a internet. Así que si vamos a youtube.com y escribimos por ejemplo Wilmer Almazán, aquí van a ver ya navegación a través de internet. Así que este es nuestro canal. Si vamos de nuevo a esta página, vamos aquí a status. Ven que ya tenemos acceso a este dispositivo. Si en el futuro ustedes quieren cambiar esa configuración, pueden ir nuevamente a Quick Setup y vuelven a seguir todo ese wizard. Para todos nuestros suscriptores que quieren aprender algún tipo de configuraciones más avanzadas, vamos a estar cubriendo cada uno de estos menús en videos posteriores para que ustedes puedan personalizar y sacarle el máximo provecho a su equipo casero TP-Link. Así que muchas gracias y los espero en el próximo video.